Bueno, entonces ahora sí ya quedó corriendo la segunda grabación y vamos a ver lo siguiente. En la sesión anterior, en la tercera sesión, hablamos del tema de clase invertida y por allí, por abordar el tema del Learning, el Robot Learning, se me quedó por fuera allí un par de videitos que quería que miráramos sobre clase invertida, que apenas hablamos de la definición y entablamos allí conversación al respecto, pero se me quedaron dos videitos que quiero que de todos modos los revisen y hablemos un poquito de ello. Luego si abordamos lo de la sesión del día de hoy, que tiene que ver con, ya les muestro, que tiene que ver con algunas observaciones de su entrega. Los trabajos ya están evaluados, ya ahorita hablamos de eso. Y luego hablamos de simuladores en educación, que es otro tema bien interesante. Pero vamos a abordar estos dos videos de clase invertida y me cuentan qué piensan de cómo lo propone este personaje, un docente, un docente que aplica la clase invertida, pero con su propia impronta, con un toque allí muy personal. Entonces ustedes me cuentan. Voy a girarlo allí un poquito para que puedan ver. No, entonces está acá. Se los voy a dejar en el chat de todas maneras, por si lo quieren revisar después. Miren cómo lo aplica este docente. Muy bien, un 8. Vamos a ver contigo. ¡Ah, muy buenas, queridos alumnos! Me encontraba en este momento aprovechando para corregir exámenes antes de que diésemos comienzo a nuestra clase. Dejaré la corrección de exámenes para otro momento, a pesar de que tengo una buena pila de pruebas por corregir. Menos mal que para corregir tengo un método infalible que me sirve para ahorrar tiempo. A ver, tú... aprobado. Tú... me caes bien, pero no tanto. Un 5. Cara, suspenso y cruz, aprobado. Suspenso. Lo siento. ¡Qué buen examen ha hecho Ángela! Le pondré un 9. Ah, no, que era María. Un 4 y medio. Bueno, venga, seré bueno. Un 4,75. Tú, suspenso, sí. Vale, los que caigan de aquí para allá, aprobados. Y los que caigan de aquí para allá, suspensos. Han caído muchos para allá. Vosotros, en medio, pues 4 y medio. Quillo, dime un número del 0 al 10. ¿4? Venga, vale. Pues un 4. Aprobado, venga. Un suspenso, por supuesto, por feo. Me quedan todavía 10 exámenes y va a empezar el fútbol ya mismo. Voy a tener que corregir al peso. Los que tengan más de 2 hojas, aprobado. Y con este terminé. Muy bien, ¿veis? Me acabo de quitar toda la pila de exámenes en un momento. Y sobre todo, corrigiendo con justicia. Estos son los aprobados y estos son los suspensos. Anda, este no ha puesto su nombre con acento. A la pila de suspensos. En la clase de hoy vamos a hablar del descubrimiento de América por parte de la corona de Castilla y de la colonización que va a producirse después del descubrimiento con personajes tan importantes en la historia como Hernán Cortés y Pizarro. Pero antes de nada tenemos que saber que este vídeo se titula... Bueno, estamos estudiando el tema de la monarquía hispánica y nos centraremos en este vídeo en el descubrimiento y la conquista. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo les pareció? ¿Aplica la clase invertida
pero le adiciona su propia particularidad, su propia impronta, y es darle un toque de humor al inicio de sus videos, ¿cierto? Antes de que los estudiantes comiencen allí a revisar todos los contenidos que él dispone dentro de sus tutoriales. ¿Qué piensan de eso? ¿Nadie? ¿Todos tímidos y tímidas hoy? ¿Qué piensan de su aplicabilidad en educación básica o a nivel universitario, o creen que no debería aplicarse ni siquiera a nivel universitario, en fin? Buenas noches, profe. Buenas noches, Valentina. Cuéntanos. Ya, profe, levantar la mano, ya. Bueno, pues yo considero que, como la clase pasada hemos mencionado, es un reto muy grande, puesto que varios de los niños, de los estudiantes, no han tenido esta oportunidad, no es muy tradicional, por decirlo así, entonces considero que sería un reto y de igual forma sería algo innovador al momento del proceso de aprendizaje, porque se promueve lo que es el proceso de la autonomía, de manejar los intereses, de manejar todo aquello del desarrollo integral del niño o del personaje que esté estudiando. Listo, Valentina, pero tú lo verías más desde el punto de vista de su aplicabilidad con infancia. ¿Y qué pasaría de Sí, pronto a nivel universitario? ¿Sería aplicable? pues considero que sí, porque he visto que, bueno, desde ya hace mucho tiempo se habían visto clases virtuales. De hecho, yo hice varias clases virtuales y de hecho me ayudaba un poco porque de cierta forma ahorraba tiempo, ya que no tenía que ir eventualmente a la universidad. Entonces tuve una que otra materia virtual y la verdad sí me funcionó. O sea, me gustó porque también yo indagaba sobre lo que a mí me gustaba, entonces esto lo hacía como más tranquilo para mí porque no tenía que ver otras cosas, sino lo que a mí me interesaba. Ok. ¿Y ese toque de humor aplica o no aplica? Sí, considero que más allá de la enseñanza del docente, o sea, de dar a entender en la temática y demás, es chévere cuando se rompe ese paradigma de que solo es el profesor y es el que da las normas y el que da las pautas. Entonces considero que es romper también ese hielo como de tú estás allá y tú eres el que aprende. Entonces es como romper eso y hacerlo más ameno, como más entrador, por decirlo así. Bueno, interesante tu opinión, Valentina. Muchas gracias. ¿Alguien Gracias, más? profe. ¿Alguien más que quiera dar su opinión al respecto? Bueno, entonces les voy a dejar este otro video de este mismo personaje. De hecho, se hizo famoso por eso, por aplicar clase invertida con ese toque de humor para sus estudiantes. Les dejo aquí el enlace
puedan revisarlo después. Mírenlo aquí. Eso es vida, de verdad. El mar, un refresco, ya se va acercando el veranito y además casi ya sin preocupaciones. Oye, José, ¿pero tú no tenías que grabar un vídeo para esta semana? ¡Ostras, el vídeo de esta semana! Hola, muy buenas. Queridos alumnos, y bienvenidos. Voy a poner la intro y recupero un poco el aliento. Dentro intro. Ahí para que se relajen un poquito. ¿Alguien quiere opinar? Valentina, otra vez, que tienes la mano levantada. Perdón, profe, ya. No te preocupes. Dale, Carol, te escuchamos. Hola, buenas noches. El primer video, tal vez por cuestiones de señal no les alcancé a ver bien, pero pensaba que esto de la ola invertida pues tiene un impacto. Si hablo desde mi propia experiencia, hablaría del preescolar, que es donde pues trabajo en este momento. Pero siento que esa parte de cómo él empieza el video con esa parte agradable, como tú lo decías ahorita, usaste una palabra, se me fue, pero ese impacto desde llamar la atención, pues es importante en cualquier etapa, a cualquier edad. Incluso ahorita, pues con todo el respeto, pensaba Juan Carlos, qué chévere sería comenzar una clase de especialización así también, que no sea como tan de escuchar, tan estar dispuesto, me voy a sentar y voy a escuchar al profesor lo que él me va a transmitir. Creo que esto sería muy oportuno en cualquier proceso, ya sea universitario, formación, pregrado, posgrado. Creo que sería muy prudente hacerlo. Mira que yo lo hago todo el tiempo con mis niños y más en esta situación pues que estamos viviendo educación remota, no tenía ni idea cómo hacerlo. De por sí la primera vez que me enfrenté a dar una clase desde ese espacio virtual fue muy complicado para mí, no sabía qué herramientas tomar y aunque llevo en la docencia pues ya 11 años, pero fue muy complicado. Y qué bueno, pues con esa gracia al profesor, eso es lo que impacta a un alumno a cualquier edad, pensaría yo. Y qué bueno que también en una especialización viviéramos algo así, me daría muy oportuno. Listo, Carol, muchas gracias. Fíjense que independientemente de lo jocoso de la situación, porque él se inventa una para cada video, para cada clase, hay algo muy particular allí y hay mucha tela de donde cortar, porque fíjense que es historia, ¿no? Historia y es una clase densa, es una temática por ahí que a muchos, pues de pronto por ahí no les gusta y entonces por ahí es un complique que entren a ver los materiales, en fin, no es definitivamente una temática al estilo de otras, como podría llegar a ser tecnología, sistemas o no sé, idiomas. Es compleja, es densa y él lo que hace precisamente para que los niños no necesariamente
lleguen con el tedio de tener que ver el video y escuchar por allá 15 minutos de una cantidad de personajes y fechas, en fin. Entonces se inventa esto, ¿no? Le da su propia particularidad a la clase invertida. De hecho, él tiene un video en donde explica qué es como tal la clase invertida y dice que en definitiva cierra los libros y los bota pues literalmente al piso, porque la idea no es leer todo el tiempo y que los niños se sientan aburridos y que son clases muy tediosas, que por eso muchas veces no asisten. Entonces dicen, no, hay que hacerlo de una manera diferente. Pero más allá de utilizar la clase invertida, ¿cómo lo hago adicionalmente de manera diferente? De tal manera que los chicos, al pensar en que tienen que ir a ver un recurso de video, no piensen en eso, porque si no es como trasladar el texto, ¿cierto? Quizás el parlamento de una clase presencial a un video, en donde se estaría ya narrando, ¿cierto? Lo mismo, viéndole la cara al docente. Entonces, por eso es que él se inventa eso allí también, de tal manera que los chicos tengan esa percepción distinta de, oiga, ¿qué se habrá inventado el profesor hoy? Qué interesante ir a mirar el video, ¿cierto? Y seguramente esperarlo con afán y no entrar ya con un cierto tedio de que pues se va a ver lo mismo de siempre, ¿no? Claro, las temáticas cambian, pero es la metodología, ¿no? La didáctica, como tú lo mencionabas allí, Carol. Además porque pues igual niños o adultos siempre esperan que de alguna manera una clase como tal pues no sea siempre la misma. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay niveles, ¿no? Una cosa es abordar un grupo de estudiantes, niños de primaria, y otra cosa es abordar de esta forma particular que lo hace él, un grupo de estudiantes a nivel universitario. ¿Listo? Hay que mirar cuándo se podría aplicar y cuándo no. De hecho, hace algunos meses nos decía alguien presentando estos videos, y qué pasa si se utiliza en educación superior con un grupo de estudiantes universitarios y no soy bueno haciendo chistes, pero pretendo dármelas de chistoso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que pensarlo muy bien y saber cómo hacerlo, y si no, mejor volver al tradicionalismo. No necesariamente lo diferente o lo distinto funciona. Es con lo que habría que tener cuidado. Listo, ¿alguien más que quiera participar? Dando allí alguna opinión. Soraya, cuéntanos. Profesor, lo que yo encontré es que el aula invertida es algo más allá que grabar un video pues como chistoso, sino que obedece toda una metodología en la cual en el modelo tradicional, durante la clase el docente instruye, el alumno aprende y posterior a eso pues el estudiante asimila los conceptos. Entonces lo que plantea el enfoque de aula invertida es que antes de la clase el alumno adquiere conocimientos, que ahí es donde de alguna manera puede estar la estrategia del video o pueden haber otras, y ya durante la clase trata de que el estudiante comparte información y que el docente consolide pues como el aprendizaje a partir de los elementos que el mismo docente pues tiene. De hecho, hablan de que el modelo de aula invertida abarca varias fases del ciclo de aprendizaje, de acuerdo con la taxonomía de Bloom, y que las fases son la del conocimiento, que es ser capaces de recordar información previamente aprendida, la de comprensión, que es aquello que ya hemos aprendido y ser capaz de presentar la información de otra manera, la aplicación, aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se nos presentan, el análisis, descomponer el todo en sus partes,
y poder solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido. La síntesis, ser capaz de crear, integrar, planear. Y la evaluación, emitir juicios respecto al valor de un producto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo leí un poquito, a no hacer una gran intervención, sobre el aula invertida. De hecho, ese término de aula invertida fue acuñado por Jonathan Berman y Aaron Sams, que eran dos profesores de química, ¿cierto? Que literalmente pues estaban como en pro de buscar nuevos métodos para que el estudiante pudiera participar de sus clases, ¿sí? Por ejemplo, cuando los niños estaban enfermos, entonces les hacían los videos, los compartían, desde ahí como que está el tema del aula invertida. Gracias. Listo, Soraya, muchas gracias. Perfectamente, eso es de lo que hablamos en la sesión anterior, eso es aula invertida. Lo que sucede es, de pronto tu percepción con respecto al video allí sea distinta de la intencionalidad real, y es que este es un material, ¿cierto?, en donde se busca cumplir con ese primer objetivo que tú hablas allí, que son 4, y es que después de observar un material exista un asimilamiento de conocimientos, y él lo hace a través de un video y no de una lectura, por ejemplo. Los estudiantes revisan el video y seguramente después realizan un taller y realizan una serie de procesos, ¿cierto? Pero no es como simplemente construir un video chistoso con unos contenidos, porque pues eso no tendría allí ningún sentido ni objetivo pedagógico, sino que a lo que él va, conociendo muy bien lo que es la clase invertida, es a no colocar materiales como todo el mundo lo hace. Va y construye un video y ya, y deja un taller o deja allí una serie de actividades, en fin, sino que observando bajo su propia experiencia que la temática es densa, que es compleja porque a los niños no les gusta, en fin, el tema de las fechas, como comentaba hace un momento, de los nombres de los personajes históricos, en fin. Entonces lo que pretende es darle un sentido más humorístico, más jocoso, donde los estudiantes se vean motivados a ir y ver cada video, ¿cierto?, cada 8 días, y en ese orden de ideas tengan mayor receptibilidad en el momento de sentarse a ver el video, porque ya pasó la parte chistosa, ahora sí, entonces vamos a hablar de la temática que se va a ver en esa determinada sesión de clase. Es a eso a lo que él le apunta, pero no porque, digamos, se haga un material allí distinto, ¿cierto?, sin cumplir con unos objetivos pedagógicos. Bueno, muy bien. Revisemos entonces ahora este tema de... Eso era lo que quería que abordáramos. Ya ustedes podrán hacer análisis más profundo allí. Simuladores en educación. ¿Alguien sabe qué es un simulador? ¿Ha utilizado alguna vez un simulador? William nos dice por acá que no. Entonces revisemos acá de qué trata como tal un simulador. ¿Listo? En este video les dejo allí la URL también por si necesitan verlo desde su propio navegador por temas de velocidad y todo esto. Ahí está en el chat. Pero básicamente, ¿cierto? Los simuladores educativos, porque hay simuladores para otros temas, para otras disciplinas, lo que pretenden es llegar de una manera más sencilla a los estudiantes cuando son temáticas complejas y que habitualmente requieren, por ejemplo, de un desplazamiento y de la concepción o compra, en fin, de ciertos dispositivos electrónicos, digitales, ¿cierto?,
a través de los cuales poder hacer ciertas prácticas. Entonces, por ejemplo, se están utilizando muchísimo, no propiamente aquí, ¿listo? Por muchas razones, pero sí por potencias mundiales. Estados Unidos, por ejemplo, particularmente, tiene unos simuladores ya bastante desarrollados en términos de medicina, y resulta que hoy en día ya no necesariamente el estudiante de medicina tiene que someterse, por decirlo de alguna forma, a abrir un cuerpo, ¿cierto?, para poder hacer una simulación de cirugía, sino que ya se puede hacer a través de simuladores, y de hecho se pueden allí hacer prácticas y revisar porcentajes de error, equivocaciones antes de hacerlo realmente con un ser humano. Entonces, y tienen mucha aplicabilidad en otros campos, ¿cierto? Vamos a mirar el video allí para que ustedes se contextualicen un poco más con el tema. Las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas como las TIC, impactan constantemente la educación, cambiando o modernizando las formas de aprendizaje. Lo que hace algunos años era indispensable en un centro de formación o en una empresa, como por ejemplo un laboratorio químico o de física, hoy puede ser una realidad, pero desde las computadoras. En este mundo 4.0 aprenderemos sobre los simuladores educativos. Los simuladores digitales o educativos son objetos que mediante un software intentan modelar, recrear o replicar fenómenos reales, con el objetivo de construir conocimientos a los estudiantes a través del trabajo exploratorio y el aprendizaje desde la práctica. Esto permite que el estudiante se acerque a la realidad y conozca cuáles son algunas de las barreras o problemas técnicos que pueden encontrar cuando utilice la herramienta. La representación digital en un sistema real funciona mediante una serie de algoritmos previamente establecidos en un programa informático que va a responder a las características naturales de una parte de la realidad ya enseñada. La evolución de los simuladores de entrenamiento o educativos se ha venido dando desde los años 30, momento en el que se empezaron a utilizar para el entrenamiento militar de los pilotos. A partir de ahí la evolución ha sido constante, de manera que existen simuladores biológicos, químicos o físicos. Cada vez más centros educativos, universidades y empresas apuestan por esta manera de formación. Según un estudio de Malbrán y Pérez sobre los simuladores computarizados, estos presentan ventajas, pues estimulan una participación del aprendiz, ponen en juego la intuición y la imaginación, respetan los ritmos particulares del aprendizaje de cada individuo y proporcionan una valiosa práctica en la toma de decisiones, entre otras. En Costa Rica, empresas nacionales como ICE Electronics, que brinda servicios de soluciones tecnológicas para la innovación, la formación y el aprendizaje, cuentan con simuladores para CNC, procesos de automatización, transmisiones eléctricas, entre muchos otros. Pero uno de los sistemas de simulación que destacan el Tech2Screen, un Kinetic Learning en el que se combinan el aprendizaje práctico, el presencial y el autoaprendizaje. El Tech2Screen es un simulador que está conformado por un sistema de gestión que permite administrar cursos y simulaciones. Posee interfaces en el que se crea la conexión entre el mundo real y el virtual. Y el hardware es el elemento fundamental que conecta un iPad con las interfaces. Con esta tecnología se pueden crear programaciones simples y complejas de un PLC. Otro gran público de los simuladores educativos son los niños, pues desde pequeños pueden estrechar lazos con la tecnología y la programación. La empresa tecnológica educativa actualmente trabaja con el simulador Coder Z, ya que se utiliza en centros de formación con la Fundación Omar Dengo. Este simulador permite que el niño aprenda a programar un robot que tiene las características de uno real. Con estos sistemas, las empresas y centros educativos se ahorran grandes cantidades de dinero, ya que no es necesario invertir en los equipos reales para que sus estudiantes practiquen. O en el caso de las empresas, antes de que sus sistemas de automatización se dañen por un mal manejo o que tengan que descubrir alguna falla, sus colaboradores pueden hacer las pruebas por medio de simuladores y luego programarlos en las máquinas reales.
Unidad de Servicios Virtuales del Instituto Nacional de Aprendizaje está trabajando para que las personas puedan recibir cursos con simuladores a través de cursos virtuales. Por otra parte, en la actualidad, el INA también cuenta con simuladores de soldadura. Los simuladores educativos han llegado a acortar brechas. Cada día más personas tienen acceso a aprender sobre altas tecnologías sin tener que hacer grandes inversiones de dinero. Los simuladores seguirán mostrándonos la realidad virtual y hasta lo que podremos hacer con nuestras propias manos en el futuro. Nos vemos en el próximo programa de Mundo 4.0. Bueno, ¿qué piensan? Por aquí Aura creo que levantó la mano. Sí, buenas noches, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Buenas noches para todos. Listo. Sí, quería dar como respuesta a lo que era el simulador. El simulador es un programa que realiza una acción virtual sin acceder al aparato real o en este caso pues si hablamos de un avión, al avión como tal, sino que pues está la cabina para poder simular eso, mostrando el funcionamiento real, pero en el entorno sometido. Yo sí he trabajado en un simulador con el programa del Ministerio de las TIC, que es el manejo del microbit de Code, y se trabaja bajo el editor de MakeCode y el basado en el aprendizaje del pensamiento computacional. Y pues igual lo que se está innovando es lo que podemos darnos cuenta. Lo puedan desarrollar. Ok. En todos los campos que se puedan desarrollar. Inclusive, que día miraba un programa en Discovery que mostraba del avión Pluma, de alas de pluma. Entonces, los dos pilotos mostraban todo, lo hicieron frente al simulador que ellos tenían, hicieron todo el proceso. Cuando ellos ejecutaron la primera vez el vuelo, al haber salido de la pista, en menos de creo que 15 segundos el avión explota y toda la tripulación pues fallece. Resulta que en el simulador había un error y era que tenían que activar las alas de pluma a tantos segundos y la persona lo activó unos segundos antes. Entonces los simuladores nos ayudan mucho a ver esto, pero al mismo tiempo sabemos que somos personas y que sí tenemos que tener un respaldo frente a esto, porque la tecnología nos ayuda, pero al mismo tiempo nosotros pues, somos los que manejamos todo esto. Listo, ahora muy bien, muchas gracias por tu opinión, por tu contribución, bien interesante, porque fíjense que más allá de que, como comentaban en el video, son grandes oportunidades para las instituciones, porque se ahorran una cantidad de dinero. Por ejemplo, si vamos a hablar de dispositivos electrónicos, de máquinas, ¿cierto? De ciertos procesos metalmecánicos, en fin, pues es muy interesante que el estudiante o el aprendiz, ¿cierto? Pueda llegar a revisar procesos, cálculos y tomar decisiones sin la preocupación de que se va a dañar la máquina o se va a dañar el dispositivo electrónico, en fin, que al fin y al cabo le cuesta a él y le cuesta a la institución. Entonces resulta bien interesante, y miren que el ejemplo o el caso que expone Aura es bien interesante, porque en medio de que todo pueda ser programado, computarizado, hay muchas cosas que eventualmente pueden llegar a fallar aún con los cálculos.
y los simuladores, ¿cierto? En gran medida permiten que en un momento dado los cálculos se hagan no sobre la máquina real, ¿cierto? Sino más bien cuando se hacen las revisiones pertinentes, todos los cálculos, y en ese momento el proceso o el procedimiento arroja una viabilidad certera, entonces ahí sí se implementan esas modificaciones o cambios o programaciones o configuraciones dentro de una máquina. Pero ya se ha minimizado al máximo el error y seguramente también las pérdidas. Tanto para una empresa como para una institución académica es muy ventajoso. De hecho, hasta para el mismo estudiante. Saber que no necesariamente está expuesto, ¿cierto?, a la equivocación con, podríamos decirlo, la particularidad o la consecuencia mejor de dañar algo y eventualmente tener que pagarlo. ¿Listo? Y más cuando son dispositivos costosos o máquinas costosas. Soraya, cuéntanos. Profesor, le hago una pregunta. Me inquieta algo, o sea, eso de que el estudiante asume el asunto del simulador, ¿cierto? Como sin miedo a dañar y eso, ¿no sería también una repercusión, un efecto contrario en el hecho de tener que poner incluso más cuidado, ser más ético, ¿cierto? Y que como es una simulación de que pues se puede reiniciar, sí, como jugar de alguna manera a la realidad, ¿no implicaría eso también una conducta un poco de irresponsabilidad frente al docente, perdón, del estudiante frente a su práctica y efectivamente frente a su conocimiento? No sé, me pregunto eso. Interesante tu pregunta. Quien quiera levantar la mano para ir participando y contestar también allí, lo pueden hacer. Yo pienso que todo depende de cómo se utilice el simulador. Eso es igual que la clase invertida. Es una buena herramienta metodológica si se sabe utilizar bien. Si no, como todo, pues seguramente traerá resultados adversos. Si el simulador, por ejemplo, se utiliza a manera de práctica, ¿cierto? En donde vamos a poner un caso específico. Resulta que hay una clase importantísima hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad X. Y básicamente es importante porque primero va a haber una conceptualización teórica y después va a haber una práctica en el laboratorio en donde primero se les va a enseñar a manejar el microscopio, luego a colocar muestras de forma adecuada sin contaminarlas, en fin, luego analizar los resultados con ese microscopio y obviamente implica todo el funcionamiento de ese aparato. Resulta que uno o dos o tres estudiantes, o si se quiere más, por razones diversas, no pudieron asistir. Sin embargo, hay un taller a desarrollar, ¿cierto? Con todos esos conocimientos y hay que entregarlo a la siguiente clase. O sea que no habría posibilidad de que es que a los 8 días nos vemos y el profesor me explica lo que, o les explica a esos 3 estudiantes lo que no lograron ver el día que no asistieron. ¿Listo? Entonces ahí ya hay una gran ventaja. El poder ir al simulador, porque igual todas esas sesiones de simulador o de simulación se pueden grabar y ver cómo se maneja el aparato y todo eso y hacer las prácticas. Y resulta que si no lo hace bien, por ejemplo, porque hay simuladores que no solamente son expositivos sino pueden evaluar, entonces si no lo hace bien, listo, que se lo tome el estudiante a manera de chiste y no le pone mayor cuidado, listo, ustedes hacen la ejercitación práctica y luego hacemos una simulación evaluable y el simulador le evalúa al estudiante cómo hizo todos los procedimientos. O sea que si al estudiante se le explica cuál es el objetivo y cuál es la trascendencia, ¿cierto?, del simulador, eso es igual que en una clase presencial. Cada quien determina qué tan en serio se toma
su proceso educativo y hasta dónde quiere llegar. ¿Listo? Entonces es interesante tu pregunta, pero diría que la respuesta tiene que ver con la forma en que se exponga el simulador, cuál es su objetivo u objetivos, ¿cierto? Cómo se maneja. Resulta muy funcional, pero como en cualquier grupo, ¿cierto? Puede haber quien en definitiva no se tome las cosas en serio, se las tome a chiste, pero pues eso ya se escapa de las manos y son excepciones a la regla. ¿Quién más tendría allí una opinión al respecto? ¿Nadie más? Bueno, entonces pasando allí al tema del documento. No, mentiras, como les decía, ya los documentos los tengo allí evaluados. No alcancé a publicárselos antes del encuentro. Espero estárselos subiendo esta noche, si no de pronto mañana temprano, para que lo revisen al respecto de las observaciones y pues todo esto para que puedan realizar las modificaciones correspondientes en la última entrega. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Hoy nuestro encuentro era un poquito más cortico. En los otros se nos extendió bastante el tema de forma interesante, pero pues hoy sí ya no nos demoró tanto. No sé si exista ya alguna pregunta o alguna observación. Cuéntanos, Soraya. Vosotros va a colocar la devolución ahí mismo en el foro, o lo va a mandar a los correos. Siempre es ahí en la plataforma. En el foro. Okay. Gracias, mi amor. Listo, con gusto. Cuéntanos, Valentina. Profe, ¿y cuándo sería el siguiente encuentro? No, hoy era nuestro último encuentro. Ok, o sea que la entrega final es el 18, ¿verdad? Exactamente. Ok. Sí. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno, entonces hoy era nuestro último encuentro, como les decía al inicio del módulo. En lo personal siempre para cada módulo, dependiendo de su complejidad, este era más teórico que otra cosa. En adelante hay muchos módulos que son teórico-prácticos, yo diría que casi que todos, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada módulo y de su complejidad, pues uno desarrolla 1 o 2 encuentros más. Nosotros con el de hoy ya llevamos 5, 4, pues digamos que los tradicionales o los que están estipulados por la universidad. Hicimos por allí uno adicional, pero si nos encontramos en otros módulos, pues es posible que tengamos allí 1 o 2 e incluso a veces pasa que hasta 3 módulos, sobre todo con los últimos que ustedes ven por allá, que son los de proyecto de grado. A veces toca hacer incluso hasta 3, y pues de hecho prácticos, ¿no? A veces tenemos que mirar aplicaciones, tenemos que mirar ciertas cosas. Erika, cuéntanos. Profe, buenas noches. Mira, lo que te quiero preguntar es acerca de la última entrega, y es si esta última parte donde dices que el cuerpo del trabajo, ¿qué es esa última parte? ¿Qué incluye? Bueno, además de las conclusiones, ¿qué otra cosa incluiría? No, básicamente
como ya se trabajaron antecedentes, ¿cierto? Algunos proyectos de los que revisé desarrollaron sus antecedentes y dentro de ellos mismos, ¿cierto? Digamos que hacían una discusión o una puesta en escena allí de conceptos a partir de lo que leían de cada antecedente, de lo que lograban sintetizar, abstraer. Entonces hablaban, el autor expone esto, expone lo otro, de lo cual se considera esto o se concluye esto otro, y ya estaban haciendo allí sus propias conclusiones o síntesis. En otros casos vi que trabajaron allí los antecedentes y luego de los antecedentes sacaron digamos que un cuerpo adicional o un apartado adicional en donde digamos que sintetizaban sobre todos esos antecedentes algunos aspectos. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. De hecho hay trabajos que por su extensión básicamente que como comentaba trabajaron muy bien los antecedentes y ya argumentaron todo lo que tenían que argumentar, porque decíamos en la segunda entrega es un adelanto, pero hay proyectos que ya terminaron. De hecho les hacen falta es por allí seguramente las conclusiones. Solamente creo que un proyecto se llegó incluso hasta allí, hasta las conclusiones, y fue porque ya con el trabajo de antecedentes expusieron o pusieron allí en escena alguna síntesis, ¿cierto? De esas categorías de análisis, pero básicamente es eso. Listo, profe, te lo agradezco. Sí te lo preguntaba porque precisamente sí dentro de los antecedentes se incluyeron algunas cosas que ya podrían como dar cierre, entonces pues esa era la duda, te agradezco mucho la aclaración. Listo, Erika, con gusto. Sí, algunos proyectos, yo diría que la mayoría, si no de pronto uno o dos, ya prácticamente le dieron cierre al documento. Seguramente faltan, como les digo, que solamente un proyecto lo hizo, o en un solo proyecto lo hicieron, las conclusiones, ¿cierto? Que obviamente pues tienen que responder allí a los objetivos, tenerlos en cuenta, mirar que logran reflexionar y sintetizar a partir de los antecedentes, ¿cierto? Y expresar quizás algunos conceptos ya en un momento dado muy más allá de los autores, muy propios, ¿no? Pero muy válida la pregunta, Erika, para clarificar de pronto si alguien tenía allí la duda, algunos equipos de trabajo. No siendo más por el día de hoy, entonces pues aprovecho allí la oportunidad o el momento pues para despedirnos, porque pues no tendríamos allí más encuentros. Igual pues quedo pendiente de su última entrega y seguimos en contacto. Si nos vemos en un siguiente o siguientes módulos, genial. Si no, pues muchos éxitos con su especialización. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Muy amable por su colaboración y también orientación. Con el mayor gusto, Lady. Muchas gracias, profe. Igualmente para ti, muchos éxitos. Listo, Carlos, muchas gracias. Igual allí quienes están participando en el chat, a Ángela y a Juliana, gracias a ustedes también por su tiempo y su disposición. Muchas gracias, profesor, y una buena noche para todos los compañeros, que también sus aportes fueron muy importantes para mí. Gracias. Muchas gracias, profe. Listo, Buenas Soraya, noches para con gusto. todos. Muy amable. Igualmente, Aura, que estés muy bien, muchas gracias. Igual allí a John, a Eliana. Profe, mil gracias por todo. Y pues sí, esperamos contar contigo pues para cualquier cosa de aquí a que termine la especialización. Claro que sí, Erika, con el mayor gusto.
Feliz noche Gracias. para todos, que sigan disfrutando de su especialización y ojalá con el mismo nivel, porque sí vi, y quiero hacer allí una acotación pequeñita para terminar, sí vi grandes avances en algunos de los documentos que no comenzaron de pronto por allí muy bien, más apropiación del tema, ¿cierto? Sin tanto pues allí de apoyarse en los autores en textos literales, que sí se puede hacer, pero pues no en grandes volúmenes, ¿cierto? Porque eso le resta mucho peso académico a un documento, y lo que realmente le da peso, más allá de utilizar o emplear o apoyarse en autores, es lo que ustedes pueden sintetizar, lo que pueden allí parafrasear al respecto de su proceso de lectura, reflexión y síntesis. ¿Listo? Entonces, ojalá que ese nivel se siga manteniendo hasta el final y que le saquen bastante provecho a esta especialización que no por estar en ella o participar de ella, pero creo que es de mucha utilidad hoy por hoy en cualquier disciplina, y pues espero que sigan cumpliendo sus expectativas. Ahora sí, buena noche y que descansen bastante o que les rinda muchísimo. Karina, que participa allí en el chat también, con el mayor gusto. Con el Bueno, que mayor tengas gusto, feliz que noche. descansen. Gracias. Ok.